Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos más de 100 ejemplos de reactivos para la guía del examen único para la certificación profesional de la especialidad en ortodoncia. Además, veremos ejemplos de cómo es gráficamente la guía con los temas desarrollados. En este caso, el examen único para la certificación profesional de la especialidad en ortodoncia, EUC-EO, es un examen elaborado y aplicado de manera conjunta por la Asociación Mexicana de Ortodoncia, el Colegio de Ortodoncistas AC-AMO y el Ceneval AC, en su calidad de órgano evaluador independiente. Las áreas son Área 1 Prevención, Área 2 Diagnóstico y Área 3 Tratamiento. En este caso, el temario oficial y vigente es el que podemos ver aquí. Podemos ver que las áreas son prevención, diagnóstico, tratamiento, las subáreas son promoción de la salud oral, hábitos orales perniciosos, limitación del daño oral, y para el área de diagnóstico las subáreas son historia clínica, estudios auxiliares de diagnóstico, establecimiento del diagnóstico, y para el área 3 de tratamiento, las subáreas son plan de tratamiento, ejecución del tratamiento y evaluación del tratamiento. El examen consta de 100 reactivos, 20 reactivos piloto, y el total de reactivos del examen es de 120. En este caso, desde 2024, los muestrarios que manejamos en Pixoguías son los videos, como el que estás viendo en este momento, ya que muestran en forma representativa cómo son los materiales y las guías que manejamos en Pixoguías. En este caso, la guía de texto, tenemos que se ve más o menos de esa forma, es algo así como lo que tú recibirías. Viene un índice, vienen los temas desarrollados y hay bastantes tablas, como puedes ver aquí, y está todo sustentado con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval. También puedes encontrar tablas resumen, cuadritos y obviamente todo muy bien ordenado. En este caso, los ejemplos de reactivos tienen este formato: 1. Cuestionamiento directo, 2. Elección de elementos y 3. Ordenamiento. Ahora, desde 2016, las guías son exclusivamente digitales, no físicas, y no se envían por paquetería, es decir, son en formato PDF, y las puedes ver en tabletas, en computadoras de escritorio, en computadoras laptop, en teléfonos smartphone, ya sea de cualquier marca, y computadoras un poco más grandes. Obviamente no pueden ser visualizadas en todos los sistemas y Kindle es uno de ellos. Ten en consideración que se pueden imprimir las guías. Bien, vamos a ver cuáles son las guías que manejamos y las versiones. Ten en cuenta que para fines de este video aquí aparece 2025 porque este video fue hecho en 2025. No quiere decir que la guía no sea vigente para el momento en el que estés viendo este video. Todos los años actualizamos nuestras guías, pero es imposible hacer un video por cada una de las guías, ya que manejamos, para el momento en el que estamos haciendo este video, más de 300 guías diferentes. En este caso, la guía maestra EUC-EO versión básica es digital, contiene los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales, 300 reactivos tipos EUC-EO, 100% explicados, de la misma complejidad que el examen, es digital y puede imprimirse. La versión Deluxe contiene lo mismo, pero solamente cambia en la cantidad de reactivos, en este caso tiene 600. La versión Absoluta contiene lo mismo, pero 1000 reactivos. La versión Suprema contiene lo mismo, pero contiene 1500 reactivos. Y finalmente, la versión Dense contiene lo mismo, pero 2000 reactivos. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube, y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixoguías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones.
Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. Iniciamos revisando reactivos para el área 1, prevención. El formato con el que iniciaremos revisando es de cuestionamiento directo, posteriormente de elección de elementos y finalmente de completamiento. En este caso, para estos reactivos de ejemplo, vas a poder ver que en la parte superior del reactivo se muestra la subárea y abajo el tema al que hace referencia el reactivo. Desde luego, las subáreas y los temas, y también los reactivos, hacen parte del temario oficial. Por lo tanto, el contenido de los reactivos es vigente. Bien, por ejemplo, este reactivo dice subárea 1.1, promoción de la salud oral, tema 1.1.2, etiología de las maloclusiones y signos y síntomas de las maloclusiones. Quiere decir que este reactivo tiene en su contenido parte de estos temas. Dice así: un paciente de 12 años con clase 3 esquelética acude a consulta por motivos estéticos. En la evaluación clínica se observa una sobremordida negativa y protrusión mandibular. El análisis cefalométrico indica un ángulo ANB de menos 2 grados y un crecimiento horizontal de la mandíbula. ¿Cuál es un signo característico adicional en esta maloclusión? A. Perfil cóncavo, B. Apiñamiento en la arcada superior, C. Sobremordida profunda o D. Mordida abierta anterior. Bien, tal como se puede encontrar en la guía, también en este video vamos a indicar cuál es la respuesta inmediatamente después del reactivo y la justificación para que puedas saber de dónde viene la sustentación de la respuesta. Entonces, la A es el perfil cóncavo. ¿Por qué? Bueno, el perfil cóncavo es característico en pacientes con clase 3 esquelética causado por la protrusión mandibular y retrusión maxilar. Este signo clínico se correlaciona con el ángulo ANB negativo y el patrón de crecimiento mandibular. ¿Qué es el ángulo ANB de menos 2 grados? Bueno, el valor negativo indica que el punto B, o sea el mandibular, está ubicado por delante del punto A maxilar, en el plano antero-posterior, lo cual es característico de una relación esquelética de clase 3, o sea, prognatismo mandibular o retrusión maxilar. Este ángulo se evalúa en cefalometría para determinar la discrepancia esquelética entre el maxilar superior y la mandíbula. Siguiendo con el reactivo, dice así: este reactivo es de la subárea 1.1, promoción de la salud oral, con el tema 1.1.2, etiología de las maloclusiones, signos y síntomas de las maloclusiones. Un paciente de 18 años acude a consulta por molestias al masticar. Durante la evaluación clínica se observa una mordida abierta anterior y desviación mandibular al cerrar. ¿Cuál es el síntoma más común asociado con esta maloclusión? A. Dificultad para cortar alimentos, B. Dolor articular severo, C. Sensibilidad dentaria generalizada y D. Sangrado gingival espontáneo. Respuesta A. Dificultad para cortar alimentos. La justificación es que la mordida abierta anterior interfiere con la función incisal, causando dificultad para cortar alimentos, especialmente los de textura firme. Aunque el dolor articular puede asociarse a otras maloclusiones, no es común en este caso específico. Un paciente de 10 años con mordida cruzada posterior unilateral refiere dolor en la articulación temporomandibular ATM al masticar. Durante la exploración funcional se detecta un desvío mandibular hacia el lado cruzado al cerrar. ¿Qué signo clínico adicional es común en esta maloclusión? A. Asimetría facial, B. Sobremordida profunda, C. Protrusión mandibular o D. Recesión gingival generalizada. Respuesta A. Asimetría facial. Y es que la asimetría facial es un signo clínico común en pacientes con mordida cruzada posterior unilateral debido a desvío funcional de la mandíbula hacia el lado afectado. Esta condición puede causar un desarrollo desigual de las estructuras faciales si no se corrige a tiempo. Un paciente de 25 años acude a consulta por molestias articulares en la región temporomandibular y dificultad para masticar alimentos sólidos. Durante la evaluación funcional, se observa una mordida cruzada bilateral y un aumento en la actividad del músculo macetero durante la oclusión forzada. La radiografía cefalométrica revela una inclinación del plano oclusal y retrusión mandibular. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos es más probable que se observe? A. Desgaste oclusal generalizado, B. Hipertrofia del macetero, C. Protrusión de incisivos superiores o D. Recesión gingival en premolares. Respuesta B. Hipertrofia del macetero. La justificación es que la hipertrofia del macetero es un signo común en pacientes con mordida cruzada bilateral y retrusión mandibular, ya que el músculo compensa las cargas oclusales inadecuadas. El desgaste oclusal puede ser secundario, pero no es el signo predominante. Un paciente de 60 años con antecedentes de periodontitis avanzada controlada presenta fracturas coronales en premolares superiores debido a un trauma oclusal crónico. La evaluación radiográfica muestra pérdida ósea horizontal del 70%. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más adecuado para estabilizar las piezas y restaurar la función masticatoria? A. Férula periodontal rígida y restauraciones indirectas. B. Exodoncia y colocación de implantes inmediatos. C. Terapia antimicrobiana y ajuste oclusal. O D. Restauración directa con resina compuesta. Respuesta A. Férula periodontal rígida y restauraciones indirectas.
La explicación es que esta férula estabiliza las piezas móviles y reduce las fuerzas oclusales traumáticas, mientras que las restauraciones indirectas restauran la función y la estética. La exodoncia e implantes son excesivos en este contexto y las restauraciones directas no serían suficientemente duraderas en un entorno de trauma crucial crónico. Un paciente de 42 años con desgaste dental severo en molares inferiores debido a bruxismo nocturno acude a consulta. La evaluación funcional muestra reducción de la dimensión vertical en 5 milímetros y facetas de desgaste oclusal. Refiere dolor muscular intenso en la región temporomandibular. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más adecuado? A. Férula de descarga y restauraciones provisionales. B. Restauraciones definitivas con coronas cerámicas. C. Terapia física para alivio muscular. O D. Ajuste oclusal con desgastes selectivos. Respuesta A. Férula de descarga y restauraciones provisionales. Bien, y es que el uso de esta férula protege las estructuras dentales remanentes y reduce el dolor muscular asociado al bruxismo. Las restauraciones provisionales permiten recuperar progresivamente la dimensión vertical antes de considerar restauraciones definitivas. Las opciones B y D son inapropiadas en esta etapa inicial. Un paciente de 35 años con encías inflamadas y presencia de cálculo subgingival acude a consulta. Refiere realizar cepillado 2 veces al día con un cepillo manual de cerdas suaves, pero no utiliza hilo dental ni enjuague bucal. En el plan de tratamiento, ¿cuál sería el complemento más adecuado para mejorar la técnica de higiene oral? A. Uso diario de hilo dental y enjuague con clorhexidina. B. Cepillo eléctrico y pasta dentrífica abrasiva. O C. Cepillo interdental y gel antimicrobiano. D. Técnica de cepillado horizontal con un cepillo de cerdas medianas. Respuesta A. Uso diario de hilo dental y enjuague con clorhexidina. Y es que el uso del hilo dental elimina el biofilm en las áreas interdentales, mientras que el enjuague con clorhexidina ayuda a controlar la inflamación y el crecimiento bacteriano subgingival. El cepillo eléctrico y la pasta abrasiva no abordan directamente el problema, y la técnica de cepillado horizontal es inadecuada para prevenir el daño gingival. Un paciente de 28 años sin patologías previas busca optimizar su higiene oral para prevenir caries. En su historial, refiere un cepillado diario adecuado, pero no utiliza ningún dispositivo adicional. ¿Qué recomendación sería ideal para complementar su rutina de cuidado oral? A. Uso de hilo dental y pasta florada. B. Cepillo eléctrico y pasta abrasiva. C. Irrigador bucal y enjuague con clorhexidina. O D. Gel antimicrobiano y cepillo interdental. Respuesta A. Hilo dental y pasta florada. Y es que el hilo dental elimina la placa bacteriana en áreas interdentales que no se alcanzan con el cepillado, y la pasta florada ayuda a prevenir la formación de caries mediante la remineralización del esmalte. Las opciones B y C son menos efectivas en prevención primaria, y el gel antimicrobiano, en este caso la D, no es necesario en ausencia de patología. Un paciente de 14 años acude a consulta por protrusión de incisivos superiores y apiñamiento moderado en la arcada inferior. Refiere antecedentes de succión digital hasta los 10 años. Según la etiología de las maloclusiones, ¿cuál es el principal factor causante de la alteración? A. Hábito oral pernicioso. B. Factor genético. C. Trauma dental. O D. Alteración neuromuscular. Respuesta A. Hábito oral pernicioso. La succión digital es un hábito oral pernicioso que puede alterar el desarrollo maxilofacial y causar protrusión de los incisivos superiores y apiñamiento en la arcada inferior. Aunque los factores genéticos influyen, este hábito es el desencadenante primario en este caso. Un paciente de 9 años presenta mordida cruzada posterior unilateral y desviación funcional de la mandíbula al cerrar. En la evaluación clínica se observa un paladar estrecho y apiñamiento en los dientes posteriores. Según la etiología, esta maloclusión es más probablemente causada por A. Alteración esquelética transversal. B. Hábito oral pernicioso. C. Pérdida prematura de dientes temporales. O D. Alteración neuromuscular. Respuesta A. Alteración esquelética transversal. La mordida cruzada posterior unilateral con desviación funcional de la mandíbula está asociada a una alteración esquelética transversal, como un paladar estrecho. Este problema afecta la relación oclusal y debe corregirse para evitar disfunción a largo plazo. Un paciente de 12 años presenta sobremordida profunda y retroinclinación de incisivos superiores. Los padres refieren antecedentes de apiñamiento severo en la familia. En este caso, el principal factor etiológico de la maloclusión es A. Genético. B. Funcional. C. Traumático. D. Ambiental. Respuesta A. Genético. El factor genético es la clave de la sobremordida profunda y la retroinclinación de incisivos, especialmente cuando hay antecedentes familiares de apiñamiento severo. Aunque los factores funcionales y ambientales pueden influir, la predisposición genética es determinante en este caso. Ahora revisemos reactivos del área 1 prevención con el formato de elección de elementos. En este caso vas a tener que son reactivos un poco grandes, te pueden poner de 4 a 6 elementos para seleccionar. Aquí obviamente vamos a ver la subárea y posteriormente la respuesta.
Bien, dice así, un paciente pediátrico de 8 años presenta múltiples lesiones de caries en los molares primarios. En su historial se menciona una higiene oral deficiente. Seleccione las recomendaciones iniciales para mejorar la higiene oral en este paciente. Para fines de este video y para ir un poquito más rápido, vamos directamente a la respuesta, que dice que es la A, que nos dice que 1, 2 y 3 son los elementos correctos. Entonces sería 1, uso de pasta dental fluorada infantil, 2, técnica de cepillado circular o técnica de Fons, y 3, supervisión del cepillado por los padres. En este caso, los elementos 4, 5 y 6 pues no son correctos, pero vamos a leerlos. Dice 4, uso de enjuague bucal con clorexidina, 5, uso de hilo dental con soporte y 6, cepillado 3 veces al día. La justificación es que el uso de pasta fluorada infantil, la técnica de Fons y la supervisión por parte de los padres son estrategias esenciales para establecer una rutina de higiene oral efectiva en niños pequeños, y los enjuagues con clorexidina no están indicados en pacientes pediátricos sin patología periodontal activa. Un paciente de 9 años acude a consulta con protrusión de incisivos superiores y mordida abierta anterior. Los padres refieren que tiene el hábito de succión digital desde la infancia. Se decide implementar un plan de tratamiento para corregir este hábito. Seleccione las estrategias más adecuadas para abordar este caso. En este caso la respuesta es la A, y los elementos que hay que elegir son 1, 2 y 3, y dice así: 1. Uso de aparato ortopédico para limitar el hábito. 2. Refuerzo positivo para desincentivar la succión. Y 3. Terapia miofuncional para reeducar la posición lingual. Entonces la A es la correcta. Vamos a ver qué dice 4, 5 y 6. 4. Aplicación de compuestos amargos en los dedos, no. 5. Extracción de los primeros premolares superiores. Y 6. Aplicación de enjuague bucal con clorexidina, no. Bien. Un paciente de 8 años presenta mordida abierta anterior cruzada por un hábito persistente de succión digital. Se decide implementar un plan para eliminar el hábito y prevenir futuros daños dentales. Seleccione las estrategias más efectivas para abordar este caso. Bien, nuevamente la respuesta es la A, y dice que el elemento 1 y 2 son los correctos. 1 es el uso de un aparato intraoral para interrumpir el hábito, y 2, un refuerzo positivo con recompensas por abandonar el hábito. 3, 4 y 5 pues no son parte de la respuesta correcta. Un paciente de 10 años presenta protrusión de incisivos superiores y mordida cruzada posterior. Los padres refieren que el paciente tiene el hábito de respiración bucal asociado a obstrucción nasal crónica. Seleccione las estrategias más efectivas para corregir el hábito y prevenir complicaciones. Nuevamente la respuesta es la A, y dice que los elementos aquí en vez de ser 1, 2 y 3 son 1, 2 y 4. Vamos a ver qué dice. 1. Evaluación y tratamiento por un otorrinolaringólogo. 2. Uso de terapia miofuncional para fortalecer los músculos orales. Y 4. Enseñanza de la respiración nasal adecuada. En este caso, el 3, 5 y 6 no son correctos. El 3 dice que es colocación de un expansor palatino, no es correcto. 5. Aplicación de protector bucal durante el sueño, no. Y 6. Eliminación de alimentos duros de la dieta, tampoco es correcto. Un paciente de 14 años presenta protrusión de incisivos superiores y apiñamiento moderado en la arcada inferior. En la evaluación clínica se identifican antecedentes familiares de maloclusiones similares y hábitos orales perniciosos durante la infancia. Seleccione los factores etiológicos más probables en este caso. Bien, la respuesta aquí vemos que es la B, y nos dice que los elementos son 1, 2 y 6. 1 es el hábito de succión digital prolongado, 2 herencia genética y 6 falta de desarrollo del maxilar. En este caso, por ejemplo, el 4 y 5 no son parte de la respuesta correcta. 4 es la alteración del crecimiento condilar y 5 trauma dental de la dentición mixta. No son correctos esos. Un paciente de 16 años acude a consulta por mordida cruzada posterior bilateral y desviación funcional de la mandíbula. Un análisis cefalométrico revela un crecimiento esquelético deficiente del maxilar en sentido transversal. En el historial clínico se identifican múltiples factores que podrían haber contribuido a la maloclusión. Seleccione los factores etiológicos más relevantes en este caso. La respuesta correcta es la C, y dice lo siguiente: 1. Respiración bucal crónica. 2. Falta de desarrollo transversal del maxilar. Y en este caso, 4. Trauma en la región condilar durante la infancia. Entonces la respuesta es la C, y vemos que en este caso los elementos 3, 5 y 6 no son correctos. 3. Hábito de empuje lingual, no. 5. Pérdida prematura de molares temporales, no. Y 6. Patrones genéticos de clase 3, tampoco. Un paciente de 50 años con periodontitis crónica controlada acude a consulta por sensibilidad y movilidad en los incisivos inferiores. En la exploración clínica se observa recesión gingival severa y bolsas periodontales residuales de 5 milímetros. Se decide implementar un plan de manejo integral para limitar el daño. Seleccione las estrategias más adecuadas para este caso. Bien, la respuesta es la A, y dice que es 1. Raspado y alisado radicular. 2. Férula periodontal fija. Y 3. Terapia antimicrobiana local. Los elementos 4, 5 y 6 no son parte de la respuesta correcta, pero dice así: 4. Restauraciones con resina compuesta. 5. Aplicación de barniz de flúor. Y 6. Terapia con injertos gingivales, pues no son correctos.
Un paciente de 28 años acude a consulta por sensibilidad dental en los incisivos superiores debido a caries incipientes en el tercio cervical. La exploración clínica confirma que las lesiones están confinadas al esmalte y no hay afectación pulpar. Seleccione las estrategias más adecuadas para el manejo inicial en este caso. La respuesta es la A y dice que es 1, 3 y 6. 1. Restauraciones con resina compuesta. 3. Uso de adhesivos dentales modernos. Y 6. Instrucción en técnicas de higiene oral adecuadas. Ahora veamos reactivos con el formato de completamiento para el área 1, prevención. Como ya vimos, en la parte superior del reactivo veremos la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Estos reactivos de completamiento pueden venir con una idea abierta al final de la oración, o por ejemplo se puede poner un espacio intermedio, como vamos a ver más adelante, como aquí. Entonces en este caso vamos a regresar al primer reactivo de estos reactivos con formato de completamiento y vamos a analizarlos. Bien, dice así: un paciente de 16 años acude por disfunción temporomandibular. En la exploración clínica se observa una relación molar de clase 2, retrusión mandibular, sobremordida profunda y una inclinación exagerada de los incisivos superiores. El síntoma adicional más probable en este paciente es A. Dolor muscular en la región submandibular. B. Restricción en los movimientos laterales de la mandíbula. C. Hiperactividad del músculo pterigoideo-medial. O D. Clic articular durante la apertura mandibular. Respuesta D. Clic articular durante la apertura mandibular. Y es que este clic durante la apertura mandibular es común en pacientes con clase 2 esquelética y sobremordida profunda, debido a la alteración funcional en el disco articular de la articulación temporomandibular ATM. Los otros síntomas son menos específicos en este contexto. Un paciente de 35 años acude a consulta por dolor y movilidad dental en molares inferiores. En la radiografía se observa una pérdida ósea vertical del 60% asociada a trauma oclusal severo. La intervención inicial más adecuada es A. Ajuste oclusal. B. Férula periodontal rígida. C. Terapia antimicrobiana. O D. Implantes inmediatos. Respuesta B. Férula periodontal rígida. Y es que esta férula estabiliza las piezas móviles y mejora la distribución de las fuerzas masticatorias, reduciendo el dolor asociado al trauma oclusal. Las otras opciones no son intervenciones primarias para este caso. Un paciente de 50 años acude a consulta con desgaste dental severo en premolares y molares, asociado a bruxismo nocturno. En la evaluación clínica se observa reducción de 3 milímetros en la dimensión vertical y dolor muscular en la región temporomandibular. El tratamiento inicial más adecuado es A. Férula rígida nocturna. B. Restauraciones cerámicas. Esta es la B. C. Ajuste oclusal menor. O D. Terapia antimicrobiana. Respuesta A. Férula rígida nocturna. En este caso, la férula rígida nocturna es el tratamiento inicial más efectivo para reducir la sobrecarga muscular y proteger las estructuras dentales remanentes en pacientes con bruxismo severo. Las restauraciones cerámicas y el ajuste oclusal son medidas complementarias que pueden planificarse en etapas posteriores. Un paciente de 33 años con antecedentes de bruxismo nocturno severo acude a consulta por desgaste oclusal generalizado y dolor muscular en la región temporomandibular. En la evaluación funcional se detecta una pérdida de 4 milímetros en la dimensión vertical. El manejo inicial más adecuado incluye A. Férula rígida nocturna. B. Restauraciones provisionales. C. Terapia miofuncional. O D. Ajuste oclusal avanzado. Respuesta A. Férula rígida nocturna. Bien, esto es una explicación similar a la del reactivo anterior. Un paciente de 45 años acude a consulta con sensibilidad dental extrema en molares superiores asociada a caries interproximales profundas y exposición dentinaria. La evaluación radiográfica muestra una aproximación cercana a la cámara pulpar, pero sin signos de lesión periapical. El procedimiento clínico más adecuado para preservar la vitalidad pulpar y limitar el daño estructural es A. Recubrimiento pulpar indirecto con ionómero. B. Endodoncia y restauración definitiva. C. Raspado radicular y barniz florado. O D. Restauración directa con resina compuesta. Respuesta A. Recubrimiento pulpar indirecto con ionómero. La justificación es que el recubrimiento pulpar indirecto con ionómero es el enfoque ideal en casos de proximidad pulpar sin exposición, ya que protege la vitalidad del tejido y permite la remineralización dentinaria. Las opciones B y D son invasivas y no preservan adecuadamente la pulpa, y el raspado radicular no es relevante en este caso. La espacio es lo que te comentaba previamente. Te pueden venir reactivos en los cuales hay un espacio ya sea al final, en medio o al inicio del reactivo, o incluso pueden venir tablas con espacios en donde tú tienes que llenar con la respuesta correcta pues el espacio de la tabla. Y este es un ejemplo. Dice: la espacio es un hábito oral pernicioso que puede causar protrusión de incisivos superiores, mordida abierta anterior y alteración en el desarrollo del maxilar.
Entonces aquí la respuesta es la C y es la succión digital. Tenemos onicofagia, deglución atípica y respiración bucal, pero no, en este caso es la succión digital, ya que genera fuerzas que afectan el crecimiento maxilar y mandibular, causando alteraciones como protrusión de incisivos y mordida abierta anterior. Es uno de los hábitos más comunes en niños y puede requerir intervención temprana. Bien, tenemos aquí un espacio que dice: espacio es un hábito oral que afecta la relación oclusal al generar una presión excesiva sobre los dientes y los tejidos periodontales debido al cierre anómalo durante la deglución. A. Onicofagia. B. Deglución atípica. C. Bruxismo. O D. Succión labial. Respuesta B. Deglución atípica. En este caso, la deglución atípica se caracteriza por un patrón de cierre inadecuado durante la deglución, lo que genera fuerzas anómalas sobre los dientes, particularmente en los incisivos. Este hábito puede alterar la oclusión y causar maloclusiones. El hábito oral pernicioso conocido como espacio puede causar mordida abierta posterior y tensión en la articulación temporomandibular debido a un patrón respiratorio alterado. A. Succión digital. B. Respiración bucal. C. Deglución atípica. O D. Succión labial. Respuesta B. Respiración bucal. Y es que esta respiración altera las funciones normales de los músculos orales y faciales, lo que puede llevar a maloclusiones como mordida abierta posterior y problemas en la articulación temporomandibular si no se corrige oportunamente. Un paciente de 25 años sufre un trauma dental que resulta en la abulsión completa del incisivo central superior derecho. Llega a la consulta dental 30 minutos después del incidente con el diente almacenado en leche fría. La intervención inmediata más adecuada es: A. Reimplantar el diente abulsionado. B. Iniciar tratamiento de ortodoncia para cerrar el espacio. C. Planificar un implante dental. O D. Realizar una prótesis removible inmediata. Respuesta A. El reimplante inmediato, el reimplante inmediato del diente abulsionado, lo cual es muy frecuente en trauma facial, es el tratamiento de elección si el diente se ha conservado adecuadamente y el tiempo extraoral es corto, o sea, menos de 60 minutos. Esto maximiza las posibilidades de éxito y revascularización del ligamento periodontal. Y en este caso es fundamental que aquí en este reactivo nos dicen que llega a la consulta dental 30 minutos después del incidente, con el diente almacenado en leche fría. Entonces, finalmente, pues el tiempo aquí es clave, y tal como nos dice que llegó a la consulta antes de 30 minutos, o mejor dicho, en 30 minutos, y es menos de 60, pues tiene una mayor probabilidad de éxito. Una paciente de 60 años con diagnóstico de osteonecrosis maxilar, inducida por bifosfonatos, presenta exposición ósea dolorosa en el maxilar superior. La intervención inicial más adecuada es: A. Cirugía extensa para resecar el hueso necrótico. B. Antibióticos sistémicos y enjuagues antimicrobianos. C. Suspender inmediatamente los bifosfonatos. O D. Colocación de implantes dentales en la zona afectada. Respuesta B. Antibióticos sistémicos y enjuagues antimicrobianos. La justificación es que el manejo conservador con antibióticos sistémicos y enjuagues antimicrobianos es la primera línea de tratamiento para la osteonecrosis por bifosfonatos, buscando controlar la infección y el dolor. La cirugía se reserva para casos que no responden al tratamiento conservador. Un niño de 7 años presenta una caries profunda en el molar primario inferior izquierdo con afectación pulpar y dolor espontáneo. La intervención inicial más adecuada es: A. Obturación con ionómero de vidrio. B. Pulpectomía y restauración. C. Aplicación con flúor tópico. O D. Extracción del molar afectado. Respuesta B. Pulpectomía y restauración. Es el tratamiento indicado para dientes primarios con afectación pulpar irreversible y posibilidad de mantener el diente en boca, preservando el espacio y función hasta la erupción del permanente. La extracción es una última opción si no se puede conservar el diente. Un paciente de 50 años con diagnóstico de periodontitis crónica presenta bolsas periodontales de 6 milímetros y sangrado al sondaje en los molares inferiores. El paciente refiere mala higiene oral y tabaquismo. La intervención inicial más adecuada es: A. Terapia periodontal no quirúrgica o raspado y alisado radicular. B. Prescripción de antibióticos sistémicos. C. Cirugía periodontal con colgajo de acceso. O D. Uso de enjuague bucal con flúor diario. Respuesta A. Terapia periodontal no quirúrgica con raspado y alisado radicular. La justificación es que la terapia periodontal no quirúrgica, incluyendo el raspado y alisado radicular, es el primer paso en el tratamiento de periodontitis crónica para eliminar los depósitos de cálculo subgingival y reducir la inflamación. El control de placa y la modificación de hábitos como el tabaquismo también deben abordarse. Ahora revisaremos los reactivos para el área 2, diagnóstico, e iniciaremos con los reactivos con formato de cuestionamiento directo. Posteriormente veremos los reactivos con formato de elección de elementos y finalmente los reactivos con formato de completamiento. Recuerda que
Tanto en la guía como para fines de este video, en la parte superior del reactivo en cuestión se indica la subárea y el tema al que hace referencia el contenido del reactivo y que posteriormente se presenta la respuesta y la justificación. Obviamente esto pues está sustentado en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval en su guía descargable. Entonces vamos a iniciar. Dice así: este reactivo hace parte de la subárea 2.1 Historia Clínica y del tema 2.1.1 Condiciones generales del paciente. Dice así: un paciente de 12 años acude a consulta por primera vez. En la anamnesis o el interrogatorio refiere diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1. Durante la exploración general se observa palidez en la piel y mucosas, además de resequedad bucal. ¿Cuál es la aplicación más importante de estas condiciones generales en el tratamiento ortodóntico? A. Necesidad de adaptar los aparatos ortodónticos para evitar alergias. B. Riesgo elevado de caries y enfermedad periodontal. O C. Mayor posibilidad de hipersensibilidad dentinaria. D. Incremento en el tiempo de erupción dental. Respuesta B. Riesgo elevado de caries y enfermedad periodontal. La justificación es que la diabetes mellitus tipo 1 y la resequedad bucal o gerostomía aumentan el riesgo de caries y enfermedad periodontal, lo que requiere un monitoreo constante y medidas preventivas durante el tratamiento ortodóntico. Un paciente de 10 años con diagnóstico de anemia ferropénica acude a consulta para evaluación ortodóntica. Durante la exploración clínica se observan labios resecos y grietas en las comisuras labiales. ¿Cuál sería la principal consideración durante el tratamiento ortodóntico en este caso? A. Evitar el uso de brackets metálicos para prevenir reacciones adversas. B. Realizar ajustes más frecuentes en los aparatos debido a la fragilidad de los tejidos. C. Prevenir infecciones y promover la cicatrización adecuada. O D. Reducir el tiempo total del tratamiento ortodóntico para minimizar riesgos. En este caso la respuesta es la C y es prevenir infecciones y promover la cicatrización adecuada. La justificación es que en pacientes con anemia ferropénica es crucial prevenir infecciones y promover una cicatrización adecuada, ya que las condiciones anémicas pueden comprometer la respuesta de los tejidos durante el tratamiento. Un paciente de 13 años es llevado a consulta para evaluación ortodóntica. Refiere alergias severas a productos lácteos y antecedentes de fracturas frecuentes. En la exploración se observa hipoplasia del esmalte. ¿Cuál es el principal diagnóstico asociado a estas condiciones generales? A. Deficiencia de vitamina D con alteraciones óseas. B. Hipoplasia congénita del esmalte por factores genéticos. C. Intolerancia a la lactosa con desmineralización secundaria. O D. Osteogénesis imperfecta con compromiso estructural dental. Respuesta A. Deficiencia de vitamina D con alteraciones óseas. La explicación es que esta deficiencia puede causar alteraciones óseas e hipoplasia del esmalte asociadas a fracturas frecuentes y deficiencias nutricionales relacionadas con alergias severas a productos lácteos. Durante la elaboración de la historia clínica de un paciente de 14 años, se registran los siguientes datos generales: lugar de residencia, ocupación de los padres, antecedentes escolares y contacto con otras personas en su entorno inmediato. ¿Cuál es la razón más importante para incluir estos datos en la historia clínica? A. Identificar factores de riesgo relacionados con hábitos de higiene oral. B. Determinar la posibilidad de seguimiento continuo del tratamiento. C. Evaluar el impacto del entorno socioeconómico en la salud bucal. O D. Adaptar los dispositivos ortodónticos a las actividades del paciente. Respuesta C. Y la justificación es que los datos generales permiten evaluar el impacto del entorno socioeconómico en la salud bucal, identificando factores que podrían influir en la planificación del tratamiento ortodóntico, como acceso a cuidados médicos, higiene bucal y estilo de vida. Durante la recopilación de los datos generales de un paciente de 10 años, se registra que reside en una zona rural con acceso limitado a servicios médicos, asiste a una escuela sin programas de salud dental y consume una dieta predominantemente basada en carbohidratos refinados. También se informa que su familia tiene antecedentes laborales en la industria agrícola con exposición a pesticidas. ¿Qué factor identificado en los datos generales representa el mayor riesgo para el éxito del tratamiento ortodóntico? A. La dieta rica en carbohidratos refinados. B. La exposición a pesticidas en el ambiente familiar. C. La falta de acceso a programas de salud dental en la escuela. O D. El entorno rural con acceso limitado a servicios médicos. Respuesta D. El entorno rural con acceso limitado a servicios médicos. Y es que aunque todos los factores influyen en la salud bucal, el entorno rural con acceso limitado a los servicios médicos representa el mayor riesgo, ya que puede dificultar el seguimiento regular del tratamiento ortodóntico y la intervención oportuna en caso de complicaciones. Un paciente de 28 años acude a consulta ortodóntica refiriendo los siguientes motivos: dolor mandibular bilateral que aumenta durante la masticación, sensación de bloqueo al abrir la boca ampliamente, insatisfacción con la estética facial debido a un perfil cóncavo y dificultad para masticar alimentos duros por contactos prematuros. Con base en estos motivos, ¿qué diagnóstico diferencial debe priorizarse para dirigir el tratamiento? A. Alteraciones transversales
con compresión maxilar, B, disfunción temporomandibular con clase 3 esquelética, C, maloclusión de clase 2 con sobremordida severa, o D, impactación maxilar con rotación mandibular posterior. Respuesta B, disfunción temporomandibular con clase 3 esquelética. La justificación es que los síntomas de dolor mandibular, sensación de bloqueo articular y perfil cóncavo indican una posible disfunción temporomandibular asociada a una clase 3 esquelética, lo cual requiere un abordaje diagnóstico integral que incluya los estudios auxiliares. Un paciente de 16 años acude a consulta ortodóntica para iniciar tratamiento. En los antecedentes personales refiere fractura mandibular tratada quirúrgicamente hace 3 años, uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios, diagnóstico reciente de bruxismo nocturno y antecedentes de respiración bucal desde la infancia. Con base en los antecedentes personales, ¿cuál es la principal implicación en la planificación del tratamiento ortodóntico? A. Realizar un análisis detallado de la articulación temporomandibular ATM. B. Priorizar la corrección de las relaciones transversales maxilares. C. Adaptar los aparatos para prevenir reacciones alérgicas a los materiales. O D. Monitorear estrechamente el desgaste de los brackets por el bruxismo. Respuesta A. Realizar un análisis detallado de la articulación temporomandibular. Más bien es que tenemos que el antecedente de fractura mandibular y el bruxismo aumenta el riesgo de disfunción en la articulación y por lo tanto es fundamental realizar un análisis detallado de esta estructura antes de planificar movimientos ortodónticos significativos. Un paciente de 12 años acude a consulta ortodóntica y en los antecedentes heredofamiliares se identifica historia de prognatismo mandibular severo en ambos padres, presencia de maloclusión clase 3 en 2 hermanos, alteraciones genéticas confirmadas en familiares con anomalías dentales y madre con antecedentes de retraso en la erupción dentaria. ¿Qué acción es fundamental para abordar las características hereditarias del paciente en el diagnóstico? A. Realizar una evaluación genética para confirmar predisposición a alteraciones dentofaciales. B. Iniciar tratamiento ortodóntico temprano para corregir posibles discrepancias transversales. C. Solicitar una CBCT tridimensional para evaluar la estructura ósea maxilomandibular. O D. Monitorear el patrón de erupción y crecimiento facial periódicamente. La respuesta es la D. Monitorear el patrón de erupción y crecimiento facial periódicamente, porque en casos con antecedentes de prognatismo mandibular severo y clase 3 hereditaria, es esencial hacer esto para intervenir de forma oportuna y evitar el agravamiento de la discrepancia esquelética. Un paciente de 15 años acude a consulta por problemas estéticos y funcionales. Durante el examen clínico exploratorio extraoral se observan los siguientes hallazgos: perfil facial convexo, aumento del tercio inferior facial, rotación mandibular posterior y exposición excesiva de los incisivos superiores en reposo. ¿Qué diagnóstico es más probable con base en los hallazgos extraorales? Patrón braquifacial con clase 2 esquelética, patrón dólico-facial con clase 2 esquelética, patrón normofacial con clase 2 esquelética o patrón dólico-facial con clase 3 funcional. Respuesta B. Patrón dólico-facial con clase 2 esquelética. Los hallazgos como el perfil facial convexo, aumento del tercio inferior facial, rotación mandibular posterior y exposición excesiva de incisivos superiores son característicos de un patrón dólico-facial combinado con una clase 2 esquelética. Este diagnóstico es común en pacientes con discrepancias maxilomandibulares y alteraciones verticales. Ahora revisaremos reactivos del área 2, diagnóstico, con el formato de elección de elementos. Esta clase de reactivos se presentan de esta forma. Nos van a poner un problema y un listado de elementos que tenemos que seleccionar, pero justamente no son todos. Por ejemplo, vemos que en este listado nos están poniendo un problema y 6 elementos. Y en las opciones de respuesta solamente son 3 elementos los que son correctos. De acuerdo a la respuesta correcta, que aquí es la B, nos indican que es 1, 4 y 6. Entonces vamos a leer el reactivo. Recuerda que arriba está la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo. Este reactivo es de la subárea 2.1, historia clínica, y del tema 2.1.6, examen clínico exploratorio extraoral. Dice así: los padres de una paciente de 9 años la llevan a consulta. En la inspección se observa succión labial. Seleccione las características físicas que presenta la paciente. Bien, ya vimos que la respuesta correcta es la B, y dice que sí presenta musculatura peribucal hipotónica. 4. Incompetencia labial. Y 6. Resequedad labial. Entonces quiere decir que los otros elementos no son correctos. ¿Cuáles son los que no son correctos? Por ejemplo, aquí el 2, que es musculatura peribucal hipertónica, el 3, que es hiperpigmentación peribucal, y el 5, narinas estrechas. Entonces, justamente nos indica la justificación que la succión labial es un hábito que generalmente se asocia con musculatura peribucal hipotónica debido al desuso funcional de los músculos periorales,
incompetencia labial, ya que la falta de sellado adecuado de los labios es un hallazgo típico en estos casos, resequedad labial causada por la exposición constante de los labios debido a la incompetencia y al hábito, y las otras opciones incluyen características como musculatura hipertónica o narinas estrechas que no son típicas de pacientes con succión labial. Un paciente de 16 años con perfil cóncavo y mordida cruzada anterior presenta los siguientes hallazgos en el análisis cefalométrico: un SNA de 76 grados, SNB de 84 grados y un ANB de menos 8 grados, un ángulo mandibular de 25 grados y sobremordida negativa. Seleccione los hallazgos compatibles con clase 3 esquelética con patrón horizontal. En este caso, pues este es 1, 2, 3, 4 y 5. Así que la respuesta es la A y nos dice que es 1, 2 y 3. Entonces un SNA de 76 grados, un SNB de 84 grados y un ANB de menos 8 grados. Entonces dice así: la clase 3 esquelética con patrón horizontal incluye pues justamente las medidas que ya vimos, y esos resultados explican el perfil cóncavo y la sobremordida negativa del paciente. Bien, un paciente de 12 años refiere antecedentes familiares de amelogénesis imperfecta. Durante la exploración intraoral se observan las siguientes características. Entonces, dice así, nos ponen 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, seleccione las características asociadas a amelogénesis imperfecta. Vemos que la respuesta es la C, que es 2, 3 y 4. Entonces vamos al 2, que es dientes con esmalte hipoplásico, 3, coloración amarilla generalizada, y en este caso, este es el 4, que son dientes de forma irregular. Entonces son 2, 3 y 4. Aquí el 1 y el 5 no son correctos. El 1 es hipodoncia severa y 5 patrón dolicofacial. En un paciente de 15 años con perfil convexo y sobremordida profunda, el análisis cefalométrico muestra los siguientes resultados. Bien, tenemos aquí el SNA de 85 grados, SNB de 77 grados, ANB de 8 grados, ángulo mandibular de 32 grados y protrusión de incisivos superiores. Seleccione los hallazgos que confirman clase 2 esquelética con compensación dento-alveolar. La respuesta es la B y nos dice que 1 es SNA de 85 grados, 3 ANB de 8 grados y finalmente 5 protrusión de incisivos superiores. Entonces, en este caso, los resultados cefalométricos indican la clase 2 esquelética con compensación dento-alveolar de acuerdo a estas medidas. En un paciente de 16 años con clase 3 esquelética y asimetría facial, el ortodoncista solicita estudios auxiliares para planificar el tratamiento quirúrgico ortodóntico. Seleccione los estudios más adecuados para evaluar las discrepancias esqueléticas y funcionales. Entonces tenemos aquí el 1, que es un CBCT tridimensional, teleradiografía frontal, modelos de estudio montados en articulador, fotografías intraorales y extraorales y radiografía panorámica. La respuesta es la A, que es 1, 2 y 3. Este y este. Un paciente de 14 años acude a consulta por mordida abierta anterior. En la exploración intraoral se observan las siguientes características: 1. Sobremordida negativa, 2. Protrusión de los incisivos superiores, 3. Mordida cruzada posterior unilateral, 4. Lengua protruida en reposo y 5. Paladar profundo. Seleccione las características relacionadas con disfunción miofuncional. Bien, la respuesta es la B y dice que es 1. Sobremordida negativa, 4. Lengua protruida en reposo y, en este caso, 5, que es paladar profundo. La justificación es que la sobremordida negativa, la lengua protruida en reposo y el paladar profundo son hallazgos típicos de una disfunción miofuncional y que puede estar asociada con alteraciones en la posición y función lingual. Un paciente de 17 años con perfil cóncavo y mordida cruzada anterior presenta los siguientes resultados cefalométricos: un SNA de 76 grados, SNB de 85, ANB de menos 9, un ángulo mandibular de 27 grados y una compensación dento-alveolar en incisivos inferiores. Seleccione los hallazgos que confirman clase 3 esquelética con patrón horizontal. Bien, aquí vemos que es la A, que son estas medidas, 1, 2 y 3, y nos dicen que pues justamente esta clase 3 esquelética tiene el patrón de estas medidas. Muy bien. Un paciente de 21 años acude a consulta por molestias articulares y problemas estéticos. Durante la exploración clínica se observan las siguientes características: 1. Ruidos articulares al abrir la boca, 2. Perfil facial convexo, 3. Sobremordida profunda, 4. Desviación mandibular en apertura y 5. Incompetencia labial. Seleccione las características relacionadas con disfunción temporomandibular. Respuesta A: 1, 3 y 4. 1. Ruidos articulares al abrir la boca, 3. Sobremordida profunda y 4. Desviación mandibular en apertura.
Ahora revisaremos reactivos con el formato de completamiento. Durante el examen clínico intraoral de un paciente de 14 años, se observa una sobremordida negativa de menos 3 milímetros, mordida cruzada anterior y protrusión de los incisivos inferiores. Estos hallazgos son indicativos de, y nos van a poner aquí un espacio para que podamos completarlo con cualquiera de las opciones. La opción es la B, la opción correcta es la B, que dice que es clase 3 esquelética con compensación dentoalveolar. A, C y D pues no son parte de la respuesta correcta. Y es que la sobremordida negativa, la mordida cruzada anterior y la protrusión de incisivos inferiores son características típicas de una clase 3 esquelética, donde la compensación dentoalveolar intenta corregir parcialmente la discrepancia sagital. El ángulo formado por SN con GO-GN de 42 grados, según la cefalometría de Steiner, corresponde a un paciente A. mesoprosópico, B. euriprosópico, C. leptoprosópico o D. normoprosópico. Respuesta C. Leptoprosópico. La justificación es que el ángulo SN con GO-GN, también conocido como ángulo del plano mandibular, mide la inclinación mandibular. Según la cefalometría de Steiner, ángulos bajos de menos de 28 grados indican un patrón braquifacial o mesoprosópico o euriprosópico. Ángulos intermedios de 28 a 37 grados se asocian con un patrón normofacial o normoprosópico. Ángulos altos, más de 37 grados, caracterizan un patrón dólico-facial leptoprosópico. Un ángulo de 42 grados es significativamente alto, lo cual corresponde a un patrón leptoprosópico característico de pacientes con crecimiento facial vertical acentuado. En un paciente de 17 años con perfil convexo, el análisis cefalométrico revela un ANB de 7 grados y un ángulo mandibular de 45 grados. El estudio auxiliar más adecuado para planificar el tratamiento ortodóntico en este caso es A. Radiografía panorámica para evaluar las relaciones dentales, B. Teleradiografía lateral para analizar las relaciones esqueléticas, C. Fotografías intraorales para evaluar la estética dentofacial o D. CBCT tridimensional para evaluar el arco transversal. Respuesta B. Teleradiografía lateral para analizar las relaciones esqueléticas. La justificación es que este es el estudio ideal para analizar las relaciones esqueléticas sagitales, ya que proporciona mediciones precisas como el ANB y el ángulo mandibular, fundamentales en casos de discrepancia esquelética severa. Un paciente de 16 años presenta un perfil facial cóncavo y sobremordida negativa. Los resultados del análisis cefalométrico muestran un SNA de 77 grados, SNB de 83 grados, ANB de menos 6 grados y un ángulo mandibular de 30 grados. Estos resultados indican A. Clase 2 esquelética por patrón vertical, B. Clase 3 esquelética con patrón horizontal, C. Clase 1 equilibrada con compensación dentoalveolar o D. Clase 3 funcional con rotación mandibular posterior. Respuesta B. Clase 3 esquelética con patrón horizontal. Un paciente de 18 años presenta perfil convexo, incompetencia labial y sobremordida profunda. Los resultados cefalométricos incluyen SNA de 86 grados, SNB de 74, ANB de 12, ángulo mandibular de 48 grados y protrusión de incisivos superiores. Según esos resultados, el diagnóstico más probable y la principal implicación para el tratamiento ortodóntico es, en este caso, la respuesta es la B, que es clase 2 esquelética con patrón vertical y se requiere tratamiento combinado ortodóntico y quirúrgico. Bien, te dejamos este reactivo para que le puedas poner pausa al video ya que es muy parecido y lo puedas resolver. Un paciente de 22 años con pérdida severa de soporte periodontal acude a consulta ortodóntica para corregir discrepancias dentales. Durante la evaluación clínica se observa movilidad dental generalizada y pérdida ósea avanzada en ambos maxilares. Antes de iniciar el tratamiento ortodóntico, la especialidad odontológica con la que se debe realizar una interconsulta prioritaria es A. Cirugía maxilofacial para evaluar la necesidad de injertos óseos, B. Periodoncia para estabilizar los tejidos de soporte, C. Endodoncia para descartar lesiones pulpares asociadas o D. Rehabilitación oral para planificar la restauración protésica. Respuesta B. Periodoncia para estabilizar los tejidos de soporte. Y es que en casos de pérdida severa de soporte periodontal es fundamental realizar una interconsulta con periodoncia para estabilizar los tejidos de soporte antes de cualquier movimiento ortodóntico, evitando el agravamiento de la enfermedad periodontal. Un paciente de 25 años acude a consulta ortodóntica presentando una apertura limitada de 20 milímetros y dolor en la articulación temporomandibular al masticar. Durante la exploración clínica se detecta un patrón de desviación mandibular hacia la izquierda al abrir la boca y un historial de trauma facial hace 5 años. La interconsulta más adecuada antes de iniciar el tratamiento ortodóntico es con
Bien, vemos que la respuesta es la B y es cirugía maxilofacial para diagnosticar alteraciones estructurales en la ATM. En este caso, esa es la respuesta correcta, porque la apertura limitada, combinada con el dolor en la ATM y antecedentes de trauma facial, sugiere una posible alteración estructural en la articulación ATM. Así que una interconsulta con cirugía maxilofacial es fundamental para diagnosticar y tratar estas alteraciones antes de proceder con la ortodoncia. Aquí, por ejemplo, rehabilitación oral, periodoncia para descartar inflamación crónica de tejidos de soporte o endodoncia para descartar necrosis pulpar en los molares izquierdos, pues no son parte de la respuesta correcta. Ahora revisaremos los reactivos del área 3, tratamiento, e iniciaremos con los reactivos con el formato de cuestionamiento directo. Posteriormente, revisaremos los reactivos con el formato de elección de elementos y finalmente los reactivos con el formato de completamiento. Recordemos que en la parte superior de cada reactivo se va a indicar la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión, que está contenido en esta parte. Después viene la respuesta, la justificación y desde luego la sustentación, en donde se puede encontrar justificada la respuesta, que obviamente son las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval, y esto está indicado en su temario oficial, es decir, en su PDF descargable desde la propia página de Ceneval. Entonces, tengamos en cuenta que los reactivos no son fáciles, vienen más o menos de este tipo, pero es importante revisarlos para que más o menos te des una idea de cómo viene en nuestra guía y desde luego en el examen. Entonces, iniciamos. Un paciente de 25 años presenta SNA de 82 grados, SNB de 87 grados, plano mandibular de 45 grados, incisivos superiores severamente pro-inclinados, sin apiñamiento en la arcada superior y menos de 3 milímetros de apiñamiento en la arcada inferior. Con base en las características del paciente, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico que se debe realizar? A. Retroceso mandibular sin extracciones. B. Impactación maxilar con retroceso mandibular sin extracciones. C. Retroceso mandibular con extracciones de primeros premolares inferiores. O D. Impactación maxilar con retroceso mandibular con extracciones de primeros premolares superiores. Respuesta D. Justamente es la impactación maxilar con retroceso mandibular con extracciones de primeros premolares superiores. ¿Por qué? Porque con esas medidas el paciente presenta una discrepancia esquelética que indica una clase 3 esquelética, o sea, el maxilar está relativamente retruido respecto a la mandíbula. Además, el plano mandibular elevado de 45 grados sugiere un patrón de crecimiento hiperdivergente. La proinclinación severa de los incisivos superiores agrava la estética facial y la relación oclusal. Entonces, el tratamiento más indicado es una impactación maxilar para mejorar la discrepancia vertical y el patrón hiperdivergente, combinado con un retroceso mandibular para corregir la relación maxilomandibular. Clase 3. Las extracciones de los primeros premolares superiores ayudan a manejar la proinclinación de los incisivos y a crear espacio para una adecuada alineación y retracción. Un paciente de 9 años con mordida cruzada anterior y apiñamiento moderado en la arcada superior es evaluado en la consulta. El diagnóstico indica que el paciente se encuentra en crecimiento activo. ¿Cuál es el tipo de tratamiento más adecuado para este caso? A. Correctivo con extracciones de premolares superiores. B. Interceptivo con aparatología funcional. C. Quirúrgico ortodóntico con avance maxilar. O D. Correctivo con expansión transversal del maxilar. Respuesta B. Interceptivo con aparatología funcional. Y es que en un paciente en crecimiento activo con mordida cruzada anterior, el tratamiento interceptivo con aparatología funcional es el más adecuado. Este tipo de tratamiento corrige discrepancias esqueléticas y dentales tempranas, evitando complicaciones futuras y favoreciendo un desarrollo maxilofacial adecuado. Un paciente de 14 años inicia tratamiento ortodóntico debido a una rotación severa de 50 grados en el canino inferior derecho. Se elige un arco redondo de níquel titanio para la fase inicial. ¿Cuál es la razón biomecánica principal para seleccionar este tipo de arco? A. Permite aplicar fuerzas ligeras y constantes que corrigen la rotación sin dañar tejidos periodontales. B. Genera fuerzas rígidas que estabilizan la posición inicial de los dientes. C. Incrementa el torque radicular de forma inmediata para corregir la inclinación. O D. Proporciona anclaje absoluto en segmentos posteriores para facilitar el movimiento dental. Respuesta A. Permite aplicar fuerzas ligeras y constantes que corrigen la rotación sin dañar tejidos periodontales. La justificación es que el arco redondo de níquel titanio es ideal para corregir rotaciones severas debido a su capacidad de aplicar fuerzas ligeras y constantes, lo que garantiza un movimiento controlado de los dientes sin comprometer los tejidos periodontales. Un paciente tratado por sobremordida aumentada es evaluado al final del tratamiento. El ortodoncista observa que los incisivos superiores tienen contacto adecuado con los inferiores y la relación molar es clase 1. ¿Cuál es un indicador adicional de éxito funcional y estabilidad? A. Presencia de mordida cruzada posterior leve. B. Contactos interproximales uniformes en ambas arcadas.
C. Incremento en la inclinación radicular de los incisivos superiores. O D. Proyección lingual de los caninos inferiores. Respuesta B. Contactos interproximales uniformes en ambas arcadas. La justificación es que los contactos interproximales uniformes en ambas arcadas son un indicador esencial de éxito funcional y estabilidad, ya que contribuyen a la distribución equilibrada de fuerzas oclusales y previenen recidivos. Un paciente adulto con mordida abierta anterior acude a consulta. El objetivo principal del tratamiento es mejorar la función oclusal y la estética facial. ¿Cuál de los siguientes objetivos secundarios también debe considerarse para garantizar el éxito del tratamiento? A. Intrusión de los molares superiores para corregir la discrepancia vertical. B. Extracción de premolares inferiores para reducir la sobremordida. C. Proyección lingual de los incisivos superiores para cerrar el espacio. O D. Reducción del ancho transversal del maxilar superior. La respuesta es la A, y es la intrusión de los molares superiores para corregir la discrepancia vertical. La explicación es que hacer esto es un objetivo secundario clave en casos de mordida abierta anterior, ya que corrige la discrepancia vertical, mejora la función oclusal y contribuye a la estabilidad del tratamiento a largo plazo. En un paciente con sobremordida aumentada, se requiere intruir los incisivos superiores de manera controlada para mejorar la relación oclusal. ¿Qué componente biomecánico es fundamental para evitar pérdida de anclaje durante este procedimiento? A. Mini implantes en la zona posterior. B. Elásticos intermaxilares clase 3. C. Arcos redondos de níquel titanio. O D. Resortes abiertos de acero. Respuesta A. Mini implantes en la zona posterior. Y es que esos son esenciales para proporcionar anclaje absoluto, permitiendo aplicar fuerzas de intrusión controladas sobre los incisivos superiores sin comprometer la estabilidad de los segmentos posteriores durante el tratamiento. En la fase inicial de alineación de un paciente con apiñamiento severo en la arcada inferior, el ortodoncista selecciona un arco redondo de níquel titanio. ¿Cuál es la principal ventaja biomecánica de este tipo de arco en esta etapa? Nos vamos directo a la respuesta, que es la A, y nos indica que es la aplicación de fuerzas ligeras y continuas para movimientos controlados. En este caso, la explicación es que los arcos redondos de níquel titanio son ideales en la fase inicial de alineación debido a su capacidad de aplicar fuerzas ligeras y continuas, lo que facilita movimientos dentales controlados sin causar daño periodontal ni pérdida de anclaje. Por ejemplo, vemos que aquí la generación de torque radicular inmediato para mejorar la inclinación dental, la estabilización de los segmentos posteriores mediante alta rigidez o el incremento de la fricción para evitar movimientos indeseados pues no son parte de la respuesta correcta. En un paciente con extracción de primeros premolares superiores se observa una inclinación indeseada de los incisivos durante el cierre de espacios. ¿Qué ajuste biomecánico es necesario para corregir esta situación? A. Aplicación de torque positivo en los brackets de incisivos superiores. B. Uso de resortes cerrados de alta fuerza para acelerar el cierre. C. Incremento en la elasticidad del arco para reducir la fricción. O D. Sustitución de los brackets por una prescripción neutra. La respuesta es la A, que es la aplicación de torque positivo en los brackets de incisivos superiores. ¿Por qué? Porque el torque positivo de esta forma es esencial para corregir la inclinación indeseada durante el cierre de espacios, asegurando un control tridimensional preciso y una alineación estética y funcional adecuada. En la fase de finalización de un tratamiento ortodóntico, se requiere ajustar el torque de los incisivos superiores para mejorar su proyección estética y funcional. ¿Qué componente biomecánico es más adecuado para lograr este ajuste? A. Torque positivo aplicado mediante un arco rectangular. B. Uso de elásticos intermaxilares clase 3. C. Sustitución de brackets por prescripción de tip neutro. O D. Loops activados en el arco superior. Respuesta A, que es torque positivo aplicado mediante el arco rectangular, y es que esto permite controlar la inclinación radicular de los incisivos superiores en el plano bucolingual, optimizando su proyección y asegurando una función y estética adecuadas al finalizar el tratamiento. Un paciente adulto tratado por clase 2 esquelética y sobremordida aumentada es evaluado al finalizar el tratamiento. El ortodoncista confirma que la relación molar es clase 1 y los incisivos presentan contactos adecuados. ¿Qué indicador adicional es clave para evaluar la estabilidad funcional? A. Curva de Spee nivelada. B. Proyección lingual de los incisivos inferiores. C. Torque neutro en los caninos superiores. O D. Contacto unilateral en la guía canina. La respuesta es la A. Curva de Spee nivelada. La nivelación de la curva de Spee es un indicador fundamental de estabilidad funcional al finalizar el tratamiento, ya que asegura una distribución equilibrada de fuerzas oclusales y una función masticatoria eficiente. Al evaluar el resultado del tratamiento en un paciente con mordida abierta corregida, se observa que la relación molar es clase 1 y los contactos incisales son funcionales. ¿Qué otro criterio debe considerarse para confirmar la estabilidad del tratamiento? A. Contactos oclusales uniformes en ambas arcadas. B. Proyección lingual de los incisivos superiores. C. Incremento de la curva de Spee. O D. Rotación posterior del plano mandibular. Respuesta A.
contactos oclusales uniformes en ambas arcadas. Y es que estos contactos son fundamentales para garantizar la estabilidad del tratamiento, ya que aseguran una distribución equilibrada de las fuerzas oclusales y previenen la recidiva funcional y estructural. Un paciente presenta recidiva en la posición de los incisivos inferiores un año después de finalizar el tratamiento ortodóntico. Se observa apiñamiento moderado en la arcada inferior. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para corregir y estabilizar esta recidiva? A. Colocación de un retenedor fijo lingual. B. Uso de elásticos intermaxilares 2. C. Activación de un arco rectangular con loops. O D. Incremento del torque con brackets de incisivos inferiores. Respuesta A. Colocación de un retenedor fijo lingual. La colocación de un retenedor fijo lingual es la mejor estrategia para corregir y prevenir la recidiva en la arcada inferior. Este dispositivo proporciona una retención constante y no depende de la cooperación del paciente, asegurando la estabilidad a largo plazo. Revisemos ahora reactivos con el formato de elección de elementos. Esta clase de reactivos se caracterizan porque de un listado que nos proporcionan tenemos que elegir ya sea 1, 2 o 3 elementos de una lista y de un problema. Entonces, aquí prácticamente ya para que podamos ir un poquito más rápido en este video, te los dejamos aquí para que los puedas resolver tú solo. Ponle pausa al video para que revises el reactivo y posteriormente veas cuál es la explicación y la justificación. Nos vamos a saltar algunos cuantos. Por ejemplo, te dejamos este, que es del tema de alineación, nivelación y rotación dental. Seguimos con este, que es enfermedades relacionadas a la ortodoncia. Te dejamos también este reactivo. Este también. Este también. Este también, para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. Y vamos a iniciar con calma, viendo de aquí hacia adelante, ya que ya revisamos bastantes reactivos, y para que puedas reforzar un poquito más tus conocimientos o practiques más, te dejamos los reactivos anteriores para que le pongas pausa al video y los revises. Pero iniciamos nuevamente con estos. Dice: durante la colocación de brackets se requiere precisión para garantizar la correcta transferencia de la prescripción del arco a los dientes. Seleccione los elementos fundamentales para este procedimiento. 1. Adhesivo ortodóntico de fotopolimerización. 2. Puntas de ultrasonido para limpieza de esmalte. 3. Localizador de torque y tip. 4. Jeringa triple para aislamiento absoluto. Y 5. Pinza posicionadora de brackets. Aquí la respuesta es la B, y es 1, 3 y 5, que es 1. Adhesivo ortodóntico de fotopolimerización. 3. Localizador de torque y tip. Y 5. Pinza posicionadora de brackets. En este caso, la justificación es que la colocación precisa de brackets requiere un adhesivo ortodóntico de fotopolimerización para garantizar una unión segura, un localizador de torque y tip para asegurar la correcta orientación del bracket según la prescripción, y una pinza posicionadora de brackets para una colocación exacta en la superficie dental. Estos elementos son esenciales para un tratamiento eficiente y biomecánicamente preciso. Bien. Un paciente con clase 3 esquelética severa y discrepancia vertical marcada requiere tratamiento combinado ortodóntico quirúrgico. Durante la planificación quirúrgica se evalúa la necesidad de realizar una osteotomía maxilar y mandibular para lograr una oclusión funcional. Seleccione los elementos clave para la planificación biomecánica y quirúrgica. Bien, veamos aquí los elementos son de la respuesta correcta, que es A, y es 1, 2 y 5. 1. Cefalometría tridimensional para evaluar discrepancias esqueléticas. 2. Planeación virtual asistida por software de cirugía ortognática. Y 5. Arcos rígidos para estabilización postquirúrgica. Para finalizar los reactivos de este video, revisaremos los reactivos de tratamiento con el formato de completamiento. En pacientes pediátricos con mordida cruzada posterior y en crecimiento activo, el tratamiento, espacio, es el más indicado para corregir la discrepancia esquelética y prevenir futuras maloclusiones. Entonces recuerda, esta clase de reactivos te van a poner un espacio ya sea al final, en medio o al principio del reactivo, o incluso en una imagen, en una tabla, y con alguna de las opciones de respuesta tendrás que corregir, o más bien completar ese espacio. Entonces vamos a leer otra vez el reactivo y dice: en pacientes pediátricos con mordida cruzada posterior y en crecimiento activo, el tratamiento espacio es el más indicado para corregir la discrepancia esquelética y prevenir futuras maloclusiones. Entonces vamos directo a la respuesta, que es la B, y es interceptivo con aparatología funcional. Puedes ponerle pausa al video para revisar con calma los reactivos ya explicados. Vamos a irnos un poquito más rápido. Dice: en pacientes con clase 3 esquelética leve, el objetivo principal del tratamiento es
para mejorar la relación maxilomandibular y la estética facial. En este caso, la respuesta correcta es la B, y es proyección del maxilar superior mediante expansión y máscara facial. En un paciente con sobremordida profunda, el uso de espacio en el arco rectangular permite generar fuerzas de intrusión controladas en los incisivos superiores sin comprometer los tejidos de soporte. La respuesta es la A, que es loops de intrusión. En un paciente con clase 2 esquelética moderada, los elásticos intermaxilares clase 2 se utilizan principalmente para A. Retruir los incisivos superiores y avanzar la mandíbula. El control del tip durante el tratamiento ortodóntico permite ajustar la espacio, inclinación de las raíces dentales en el plano mesiodistal, asegurando una correcta alineación y estabilidad oclusal. La fase de intercuspidación en el tratamiento ortodóntico tiene como objetivo principal lograr espacio entre los dientes antagonistas para garantizar una función masticatoria eficiente y estabilidad oclusal. Respuesta A. Contactos oclusales óptimos. En un paciente tratado por sobremordida profunda, la intercuspidación final muestra un contacto prematuro unilateral en los caninos. Para corregir esta condición, el ortodoncista debe realizar A. Un tallado selectivo en los caninos afectados. Durante la fase de finalización del tratamiento, un paciente con inclinación lingual excesiva en los incisivos superiores requiere un ajuste de torque. ¿Qué intervención biomecánica es más adecuada para lograr una proyección adecuada de las raíces hacia vestibular? Respuesta A. Incremento de torque positivo en el arco rectangular. Un paciente presenta rotaciones severas en los incisivos superiores y se seleccionan brackets de prescripción estándar. Sin embargo, durante la fase de alineación inicial se observan que las rotaciones persisten. ¿Qué modificación técnica puede optimizar los resultados? Respuesta A. Sustitución por brackets con mayor control de torque y tip. Un paciente adulto tratado con ortodoncia presenta una alta probabilidad de recidiva en los incisivos inferiores. Para garantizar la estabilidad a largo plazo, ¿cuál es el método de retención más adecuado? Respuesta A. Colocación de un retenedor fijo lingual. Bien, aquí tenemos un reactivo adicional de completamiento, vamos a revisarlo. Dice, en el cierre de espacios, las fuerzas ideales aplicadas mediante resortes de níquel titanio deben estar en el rango de espacio, gramos, para garantizar un movimiento dental eficiente y seguro. Dice de 25 a 50, de 50 a 75, de 100 a 200 o de 75 a 125. Dice aquí que es A, de 25 a 50. Y esto porque las fuerzas de 25 a 50 gramos aplicadas mediante resortes de níquel titanio son ideales para un cierre de espacio controlado, minimizando el riesgo de efectos adversos como la reabsorción radicular y permitiendo movimientos precisos. Muy bien, pues hemos llegado al final de este video. Hemos revisado más de 100 ejemplos de reactivos para la guía y cómo son los temas. Te recordamos, somos Rodrigo y Sofía de Pixoguías y en este caso hemos revisado cómo es la guía. Recuerda, pues este material es para obtener la certificación para el examen profesional de la especialidad en ortodoncia y pues es un examen que es aplicado tanto por la Asociación Mexicana de Ortodoncia, el Colegio de Ortodoncistas y Ceneval. En este caso revisamos reactivos de prevención, diagnóstico, tratamiento, vimos a grandes rasgos cómo es el temario, vimos más o menos cómo es la guía de texto, lo que tú podrías esperar ver, más o menos de esta forma es como se observa. Obviamente pues esto ya está completamente desarrollado y vimos ejemplos de reactivos con formato de cuestionamiento directo, elección de elementos, ordenamiento. Y pues te comentamos que las guías son digitales en formato PDF, pueden ser visualizadas en cualquiera de estos dispositivos como los que estás viendo en pantalla y pues pueden ser impresas. Existen diferentes versiones como la básica, la deluxe, la absoluta, la suprema y la dense. Entonces en este caso pues este fue nuestro video. Si te gustó el video, regálanos un me gusta, suscríbete y recuerda que los precios de las guías los puedes encontrar en la parte inferior donde está la descripción de cada una de las guías y los enlaces a nuestra tienda en línea. Sin más, esperamos que tengas un excelente día, un excelente resultado del examen y con mucho gusto te esperamos en cualquiera de nuestros contactos, ya sea WhatsApp, Facebook, Telegram, etc. Si estás interesado en alguna guía, haznoslo saber y recuerda, pues ya estos videos son muestrarios. Cuídate mucho, te saludamos nuevamente, Rodrigo y Sofía, y estamos en contacto. Hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook.
puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixoguías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.